Lurique Ferrari entró a la pista con una calma casi inquietante, como si supiera que algo decisivo estaba a punto de ocurrir, pero sin revelar una sola pista en su rostro. Minutos después, ese mismo escenario que tantas veces lo había visto brillar sería el lugar donde su última acrobacia dejaría al público paralizado. Y aunque todo el mundo habla del impacto, muy pocos están mirando los detalles que rodearon el ambiente previo al accidente. Esos pequeños momentos que hoy parecen señales que nadie alcanzó a interpretar a tiempo. La tarde había comenzado extrañamente tensa. No era visible a simple vista, pero quienes conocen de acrobacias saben que a veces el aire en la pista cambia. Algunos asistentes comentaron que el ruido del motor en la prueba previa sonó un poco distinto, más áspero, como si la máquina no estuviera respondiendo con el pulso habitual del piloto. Otros mencionaron que Lurique pasó más tiempo de lo normal revisando su equipo, observando las rampas con una concentración que parecía ir más allá de la rutina. Era el tipo de concentración que uno tiene cuando percibe que algo no está exactamente en su lugar. Y aún así subió a la moto, porque ese era Lurique, el hombre que hacía que el riesgo pareciera una danza perfectamente ordenada. El público confiaba en él casi ciegamente, sin imaginar que ese día el espectáculo cargaría un peso distinto. Cuando el presentador anunció su siguiente salto, la multitud estalló. No sabían que estaban invitando a un silencio que llegaría segundos después. El momento clave ocurrió cuando tomó velocidad. La moto avanzó, pero había una vibración inusual, apenas perceptible. Quienes grababan con sus celulares no lo notaron en el instante, pero al reproducirlo después, esa vibración parecía casi una advertencia encapsulada en el video. Al llegar a la rampa, la aceleración no se sintió tan limpia. No fue una falla evidente, sino una especie de algo difícil de describir, pero absolutamente determinante. Cuando la moto despegó, la trayectoria quedó corta desde el primer centímetro en el aire. Lurique lo supo. Se nota en la forma en la que su cuerpo intenta corregir, en la manera en que inclina la moto buscando un margen que simplemente no existía. Y es ese microsegundo de lucha el que más ha marcado a quienes lo admiraban. Ese intento desesperado por recuperar el control, esa demostración de reflejos que no logró revertir el destino de la maniobra. El impacto sacudió la estructura y el sonido hizo que la multitud se estremeciera como si hubieran sido golpeados ellos mismos. Pero lo que muy pocos destacan es el silencio que siguió. No fue un silencio vacío, fue un silencio cargado, casi eléctrico, como si toda la adrenalina del show se hubiera congelado en el aire. Los paramédicos corrieron, los niños dejaron de gritar, la música se apagó de golpe. Ese segundo de desconcierto absoluto se convirtió en el comienzo de una larga cadena de preguntas que aún hoy siguen sin respuesta. Mientras Lurique era trasladado en ambulancia, algunos miembros del equipo miraban fijamente la rampa. La estructura tenía marcas, sí, pero lo inquietante fue la mirada entre ellos, esa mezcla entre miedo, duda y responsabilidad. No era solo que habían perdido a un compañero, era la sensación de que algo en la pista no había estado bien desde antes del salto. No un error humano evidente, sino una suma de detalles minúsculos que, unidos, formaron un peligro invisible. En el hospital, el equipo médico luchó con una urgencia feroz, intentando revertir un trauma severo que había golpeado con demasiada fuerza. El anuncio de su fallecimiento se sintió como un golpe en cadena que alcanzó no solo a quienes estaban en el show, sino a todo el país. Las redes sociales se llenaron de mensajes, pero entre la tristeza y la incredulidad comenzó a emerger una discusión más profunda. ¿Qué tan seguros son realmente estos espectáculos que prometen adrenalina controlada? La suspensión inmediata del Hot Wheels Epic Show no se sintió como un gesto simbólico, sino como una señal de que había algo más que revisar. La Policía Civil comenzó a analizar grabaciones internas, mediciones de distancia, condiciones de mantenimiento, y el Ministerio Público de Trabajo empezó a examinar todo el entorno laboral del equipo. Y lo interesante es que no solo están revisando el salto, sino también la preparación previa, la logística, los tiempos de revisión, los cambios de última hora, todos esos elementos que suelen pasar desapercibidos hasta que algo sale mal.
Mientras tanto, la imagen pública de Lurrick adquirió una dimensión distinta. Ya no era solo el piloto habilidoso, ahora era la figura central de un debate nacional. Y resulta casi irónico que un hombre que vivía controlando lo impredecible haya desencadenado una conversación tan grande sobre la delgada frontera entre espectáculo y riesgo. Su legado se transformó en una especie de espejo incómodo para la industria, una llamada de atención que nadie puede ignorar. Y aquí está lo más curioso. Los últimos días de Lurrique muestran un patrón que hoy muchos interpretan de otra manera. Su última publicación en redes sociales tenía un tono más reflexivo de lo habitual. Sus compañeros recuerdan que en la última semana habló más de seguridad que de maniobras nuevas. Y aunque nadie quiere convertir esos detalles en presagios dramáticos, es inevitable que ahora llamen la atención. En la tragedia, él dejó algo más que dudas. Dejó una historia que obliga a mirar más allá del impacto mismo. A cuestionar rutinas, a revisar estructuras, a entender que incluso los profesionales más experimentados dependen de un entorno perfectamente calibrado. Y quizás ese sea el verdadero punto de quiebre de esta historia. No solo el accidente, sino lo que revela sobre las sombras que usualmente quedan detrás de la adrenalina y los aplausos.